Muy buenas noches para todos. Nuestro video se basa en la historia del derecho internacional privado en China y sus fuentes. La autora es Laura Soto von La historia del Arnim. derecho internacional privado en China y sus fuentes. Una de las ramas del derecho, de la cual se conoce poco en el extranjero, es el derecho internacional privado chino, aunque en teoría existe desde el año 624. Esta en realidad comenzó a desarrollarse desde la década de los 80 y la apertura económica de la China. La ley del 28 de octubre del 2010 es la ley más reciente de China, siendo el derecho positivo chino en materia de conflictos de leyes. Como suele suceder normalmente en el derecho internacional privado, en el que China no es la excepción, se incluyen materias como las normas de conflicto de jurisdicciones, el reconocimiento y la ejecución de sentencias extranjeras y el arbitramiento. De acuerdo al anterior, se procederá a realizar una descripción del derecho internacional privado chino, comenzando desde su definición, siguiendo por la historia, el desarrollo de este derecho en dos grandes dinastías, así como la época comunista. Asimismo, se tomará en cuenta lo expuesto en diferentes corrientes doctrinales frente a la codificación del derecho internacional privado chino, así como la nueva ley de conflictos de leyes del 28 de Declaración octubre del Derecho del Internacional 2010. Privado en China. El derecho internacional en China se define como la rama del derecho relativa a las relaciones civiles y comerciales que contienen un elemento extranjero, incluidas las relaciones con Hong Kong, Macao y Taiwán. Es importante tener en cuenta estas ciudades, ya que si bien hacen parte de la China popular y deberían aplicarse en las relaciones internas, en este caso se aplica el derecho internacional privado, dado a que estos territorios, antes de ser chinos, fueron concesiones inglesa y portuguesa, y en la actualidad tienen su propio sistema legislativo y judicial. Cuando un caso involucra elementos de China y Hong Kong, se deberá determinar de cuál de las dos leyes es aplicable y cuál es la jurisdicción competente. Cuando el caso involucra a Taiwán, se aplicará el derecho internacional privado, dado a que si bien Taiwán no ha sido reconocido como un país diferente y sigue siendo parte de China, cuenta con sus propios sistemas legislativo, ejecutivo y judicial. En China, las áreas que forman parte del derecho internacional privado son las normas de conflictos de leyes, los conflictos de jurisdicción y el reconocimiento y ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil. Frente a la forma de codificar el derecho internacional privado chino, para algunos la mejor manera es hacerlo materia por materia, y de este modo fueron codificadas algunas leyes antes del 2010, como lo fueron las leyes sobre los conflictos de jurisdicciones, reconocimiento y ejecución de sentencias extranjeras y el arbitramiento, siendo entonces leyes diferentes que tratan de cada materia. La codificación del 2010 siguió la misma lógica. No obstante, otra parte de la doctrina piensa que las codificaciones deberían ser completas e incluir todas las materias que forman parte del derecho Ahora internacional bien, privado. cuando la autora habla del fundamento de la necesidad de crear un derecho internacional privado en China, para crear normas del derecho internacional privado deben existir situaciones que no puedan ser regidas simplemente por el derecho interno, razón por la cual es necesario que en la relación conflictiva exista un elemento extranjero y que por supuesto surja la pregunta sobre la ley aplicable o el juez competente. Así las cosas, la norma de conflicto de leyes es definida por China como la regla que, a partir de un punto de conexión, decide cuál es el país cuyo derecho material es aplicable a un caso que contenga un elemento extranjero. Por su parte, también la autora indica en su artículo de la ausencia de los elementos extranjeros al nacimiento del derecho internacional privado en China. Quiere decir aquí, en esta parte, que la historia de las relaciones privadas en China siempre estuvo marcado por la ausencia de elementos extranjeros, razón por la cual el derecho internacional privado tardó en desarrollarse y las disposiciones concernientes a las relaciones extranjeras se encontraban dispersas en diferentes textos y el derecho internacional chino no existía como materia independiente. Las primeras disposiciones de derecho internacional privado estaban contenidas en el Código de la dinastía Tang, pero solamente eran aplicados en los casos civiles y penales. También aquí en este artículo nos nombran la primera codificación de derecho en China y la cuestión del derecho internacional privado. El primer código en la historia de la China fue el Código Tang, promulgado por primera vez en el año 624.
con sus respectivas revisiones en el año 627 y 637 con 502 artículos. La primera parte del código, titulada Mingli, es la fuente más antigua del derecho internacional privado chino. Este código se mantuvo durante la dinastía Song, pero su aplicación fue abandonada posteriormente cuando China fue ocupada por los mongoles durante la Código de la dinastía Ming y la época de la jurisdicción consular. El código de la dinastía Ming solo incluía una norma penal relativa a la aplicación de las normas chinas a los extranjeros. Dicha ley fue regida por el concepto de la territorialidad de las leyes penales o por este motivo no se aplicaba en casos civiles. Durante las dinastías Ming y Qin, China no promulgó ninguna disposición de derecho internacional privado, pues aplicaba una política muy cerrada. Durante la dinastía Qin, los conflictos comerciales en el Reino Unido y la China los llevaron a la guerra del opio, en donde China fue derrotada y tuvo que acordarle al Reino Unido la jurisdicción consular por medio del Tratado de Nankín, en el que los extranjeros eran juzgados por su propio Estado según la ley, si las partes eran de diferentes estados. El Estado de la parte demandada sería competente para resolver la disputa y juzgaría de acuerdo con su legislación nacional. A partir de 1900, en 1905, se escribieron los primeros manuales de derecho internacional privado. Más tarde, en 1911, el régimen dinástico chino llega a su fin y se proclama la República en 1912. Posteriormente, el 5 de agosto de 1918, el gobierno de Pekín promulgó la codificación del derecho internacional privado en el sentido moderno de la palabra, a la que titularon la Ley sobre la aplicación de leyes. La ley fue influenciada principalmente por la ley japonesa Orei, que a su vez fue influenciada por la EGBG o Ley de Introducción al Código Civil alemán en 1896. La ley de 1918, que había seleccionado el punto de la nacionalidad como conexión de diversas relaciones jurídicas, no funcionó muy bien debido a las circunstancias políticas y al hecho de que China había concedido la jurisdicción consular a algunos países occidentales. La abolición de las leyes por el nuevo sistema comunista. Cuando la situación política de China cambió en 1949, estableciendo el sistema comunista, las leyes anteriores fueron abolidas y el derecho internacional privado no se desarrolló, debido a la aplicación del derecho extranjero era vista como una amenaza a la soberanía y autoridad del régimen y de China. Para 1953 fue promulgada y aplicada una nueva ley, a la que titularon Ley sobre la aplicación de leyes a casos civiles, que contienen elementos extranjeros y que aplicó en China durante algún tiempo, aunque aún se aplica en Taiwán una versión modificada el 30 de abril del 2010. Esta ley, al igual que la de 1918, escogió la nacionalidad como punto de conexión principal. En el periodo de la Revolución Cultural no hubo casi ninguna norma de derecho internacional privado y China continuaba insistiendo en el principio de soberanía del Estado. Los únicos textos normativos relativos a los litigios como componente internacional fueron los documentos emitidos por el Ministro del Interior, el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Comité Jurídico del Gobierno Popular Central de la época, siendo de alguna manera la forma primitiva del sistema socialista de derecho internacional privado chino positivo. Como conclusión, la falta de apertura al mundo, la arrogancia, la dureza en materia penal más que en materia civil, terminaron por sofocar el nacimiento y posterior desarrollo del derecho internacional privado en China durante este periodo. Frente a las fuentes del derecho internacional privado en China, encontramos que sin importar la época, el sistema político y el tipo de relación entre China y el mundo exterior siempre ha tenido como constante la ley como principal fuente. En la historia del derecho privado, además, se tienen las interpretaciones de la Suprema Corte de la República Popular China como fuentes de derecho internacional privado nacional, mientras que la doctrina y la jurisprudencia pueden servir como fuente de inspiración, pero no constituyen fuentes directas. Dentro de las fuentes internacionales de derecho internacional privado chino se encuentran las convenciones y la costumbre internacional. En relación a la ley, podemos decir que antes de la ley del 2010, las normas de derecho internacional privado aplicables se encontraban en diferentes textos, a veces en leyes generales, pero en la mayoría de los casos se encuentran en leyes especiales. Un ejemplo de ello es en la ley titulada Principios Generales del Derecho Civil, quien en su capítulo 8 se puede encontrar 7 normas de conflicto de leyes. Frente a las leyes especiales que contienen normas de conflicto de leyes, se incluyen las de sucesiones, la ley de adopción, las leyes de código marítimo, leyes sobre los cheques, leyes sobre la aviación civil, sobre los contratos. Entre los textos normativos de rango reglamentario que contienen normas de conflicto de leyes, encontramos las normas para la aplicación de la Ley de las Empresas de Capital Extranjero, que fueron emitidas el 12 de diciembre de 1990.
Esto fue por el ministro de Relaciones Económicas Exteriores de la época. Asimismo, encontramos el procedimiento para el registro de las medidas relativas a la adopción de niños chinos por personas extranjeras, emitidas el 25 de mayo de 1999 por el ministro de Asuntos Civiles. Por otra parte, las interpretaciones de la Corte Popular Suprema de China se convirtieron en fuente especial de derecho internacional privado, dado a que en el reglamento sobre la interpretación legislativa, la Corte declaró que las interpretaciones tienen el mismo efecto que la ley y que existen 4 tipos de interpretaciones. Las primeras son las explicaciones, la segunda son los reglamentos, la tercera son las respuestas y finalmente el cuarto punto son las decisiones. La reciente ley del 28 de octubre del 2010, la Ley de la República Popular de China, sobre las leyes aplicables a las relaciones civiles relacionadas a extranjeros, codificó las normas de los conflictos de leyes y se aplica a las relacionadas con Taiwán, Hong Kong y Macao. Esta ley es el derecho positivo aplicable a los conflictos de leyes en China. Esta ley se basa en 4 principios centrales: la residencia habitual, la libertad de elección, la ley del país que presenta los vínculos más estrechos con la relación conflictiva y la protección de la parte indefensa en el contrato. Algunos de estos principios fueron copiados de manera parcial de leyes extranjeras sobre el derecho internacional privado. Es de señalar que esta ley es de inspiración alemana, austríaca, japonesa y también se inspira en los reglamentos europeos. Esta ley sigue la tendencia internacional de la codificación del derecho internacional privado que ya nombramos anteriormente. Esto dado la tendencia de los últimos 50 años de varios países, es la de codificar su derecho internacional privado, así estas codificaciones no se encuentren completas. Un ejemplo de lo dicho anteriormente es la Ley 2010, la cual codificó únicamente las reglas de los conflictos de las leyes y su presentación está hecha a la manera alemana con disposiciones generales aplicables a litigios relativos a las relaciones civiles con elementos extranjeros y también tiene una sección especial que aplica a los casos civiles del derecho internacional privado. En cuanto al método de emisión de las normas, la legislatura china prefiere el método bilateral al establecer un punto de conexión para cada categoría jurídica a las cuales se le aplica la ley determinada. La ley 2010 codificó algunas soluciones que ya existían, pero modificó otras, dando así un paso muy importante para el derecho internacional privado chino. Sin embargo, esta ley para muchos autores es solo el comienzo de un proceso de mejoría del sistema anterior y quedan problemas por resolver. Debido a la multiplicidad de los textos existentes del derecho internacional privado, su aplicación era complicada. Por ello, con el fin de organizar y mejorar el sistema del derecho internacional privado en China, se creó la Ley 28 de octubre del 2010. 2 aspectos de la ley fueron criticados principalmente: la falta de claridad de algunas disposiciones y la articulación entre los diferentes textos normativos del derecho internacional privado. Los comentaristas critican el hecho de que la ley sea incompleta, pues no codifica todas las materias. En segundo lugar, la Ley 2010 no explica de manera completa su articulación con los textos aplicables antes de abril del 2011, ya sean leyes o interpretaciones de la Corte Popular Suprema. Aunque la Ley de la República Popular China sobre las leyes aplicables a las relaciones civiles relacionadas a extranjeros del 28 de octubre del 2010 ha sido criticada por algunos, constituye una gran evolución en la historia del desarrollo del derecho internacional privado chino. Esta ley refleja los esfuerzos por llegar a una sistematización de las normas de conflictos de leyes. Esta ley debería entonces compararse no con las otras codificaciones mundiales, sino con el propio desarrollo interno del derecho internacional privado chino.